Como saben, nuestro grupo parlamentario ha sido firme defensor de esta medida enmarcada en la Ley Estatal 12/2023. De hecho, presentamos una proposición no de ley rechazada por el Gobierno para que en Canarias, dada la emergencia habitacional, se trabajara en la línea de la mano de los municipios de declarar la zona residencial tensionada. En aquel momento el Gobierno nos dijo que era una tarea que debía ser impulsada e iniciada por los ayuntamientos. Por eso hoy, sabiendo, ya es público, que el Ayuntamiento de Las Palmas ha hecho su trabajo, que además es el primer municipio canario que lo hace. El pasado mes de enero conocíamos que el Ayuntamiento presentaba un informe técnico que acredita que Las Palmas de Gran Canaria puede declararse zona residencial tensionada porque cumple 3 de los 4 requisitos exigidos por la nueva ley. Un informe pormenorizado realizado por el equipo de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda que acreditan que la ciudad, como digo, cumplía 3 de los 4 requisitos, que fundamentalmente tiene que ver un primer requisito que supone que la carga media del coste de la hipoteca más los gastos de suministro básico, agua y luz fundamentalmente, respecto a la renta media de los hogares en Las Palmas haya experimentado un crecimiento, y el hecho es que ha pasado del 30,52 en 2021 al 33,55 en 2023 y, por tanto, supera el 30% de la renta media de los hogares que establece la ley. El segundo requisito que también cumple la ciudad es la evolución de la carga media del coste del alquiler, más los gastos de suministros básicos respecto a la renta media de los hogares. También supera el 30%, de manera que las familias tienen que destinar un esfuerzo superior al 30% de su renta para afrontar el pago del alquiler, el agua y la luz. Y, por último, el tercer requisito es que los precios del alquiler hayan aumentado al menos un 3% más de lo que lo ha hecho el IPC. Y así ha sido. Ha pasado de un 19,7 a un 29,4, prácticamente 10 puntos. Por eso preguntamos, consejero, si el Gobierno va a hacer ahora la parte que le toca de la tarea, y es una vez que ha demostrado con un informe pormenorizado, técnicamente solvente, que cumple los requisitos legales, si el Gobierno va a declarar la zona de mercado residencial tensionado en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias. Bueno, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, no ha sido nunca un capricho las declaraciones que se han hecho en torno al desarrollo o a la posibilidad de declaración de zonas tensionadas en los municipios o en zonas de los municipios de Canarias, sino ha sido siempre en base a la información que hemos intercambiado con el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, en donde efectivamente queda absolutamente claro que la competencia de la declaración de zonas tensionadas es del Gobierno de Canarias, es decir, de las comunidades autónomas, pero tienen que ser los peticionarios, los ayuntamientos, en cada una de las circunstancias, en cada uno de los lugares. Así ha sido, por ejemplo, en Rentería, una de las últimas declaraciones de zona tensionada en España, concretamente en el País Vasco, en Euskadi, y en ese caso también en el caso de Las Palmas de Gran Canaria. Efectivamente, a finales del mes de enero se presenta un informe por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La obligación que tiene este Gobierno de Canarias es contrastar el informe que se ha presentado, es decir, no ponemos en tela de juicio que haya sido riguroso, pero es evidente que nosotros tenemos que, a su vez, encargar informes que garanticen que esos datos que se aportan son reales, están acordes, y luego lo siguiente que tenía que hacer el Gobierno de Canarias es otra cuestión. Cuando hablamos de zonas tensionadas, lo resumimos todo, lo simplificamos en la limitación de los precios de los alquileres. Pero la realidad es que cuando se declara zona tensionada, lo que se viene a decir es que hay una situación extraordinaria y que se tienen que tomar una serie de medidas extraordinarias, entre otras, la limitación de los precios de los alquileres. Bueno, pues evidentemente lo que también vamos a analizar, porque eso es importante, de hecho ya lo estamos haciendo, es cuáles son las medidas extraordinarias que se plantean para revertir la situación en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, porque además la solicitud de declaración es de toda la ciudad, de todo el municipio, de todo el término municipal y no de una zona concreta. Y eso es lo que realmente ya desde hace prácticamente 3 o 4 semanas se ha encargado, y confiamos que podamos tenerlo en las próximas semanas, antes de que termine el mes de abril seguro, para poder tomar una decisión en base a los datos y a los informes técnicos del Gobierno de Canarias. Muchas gracias. Realmente este Gobierno se ha caracterizado por ser muy crítico con esta declaración. De hecho, votaron en contra de la propuesta es decir, no hay voluntad política de los grupos que apoyan al Gobierno, del Partido Popular y de Coalición Canaria,
de declarar la zona extensionada. Hemos visto algún representante de este Gobierno, además, cuestionar que la medida funcione. El hecho claro es que, por ejemplo, Cataluña, que fue la primera comunidad en utilizar esta herramienta, que no es otra para los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, que ponerle techo al precio del alquiler. Es decir, aquí la cuestión es si el Gobierno está de acuerdo en que los alquileres no sigan subiendo de manera desorbitada y sigan suponiendo una asfixia para la mayoría de las familias. Evidentemente, el ayuntamiento que propone esa declaración tiene que presentar una estrategia de reversión, porque además la medida es limitada en el tiempo, no es sine die. No es como su declaración de emergencia habitacional, que no tiene final, como si fuésemos a estar 20 años en emergencia. Pero bueno, vuelvo al tema. Cataluña ha declarado 271 municipios, está aplicando la medida y un año después de aplicar la misma, los precios han bajado entre un 3,7 en Cataluña, en global, y un 6,4 en Barcelona. En los municipios donde no se ha adoptado la medida sí ha subido. Por tanto, hay un hecho evidente. Si donde se toma la medida el precio del alquiler medio baja y donde no se toma sube, pues será porque la medida funciona. Pero es que además, la prueba del algodón de que esta es una medida eficiente y eficaz es que el País Vasco, que todos reconocemos y todas, que es la comunidad autónoma, la única de España que ha hecho la tarea en materia de vivienda desde hace décadas, es de hecho la única comunidad que en el año 2015 impulsó una ley muy valiente donde hablaba de que la vivienda fuese un derecho subjetivo. Como saben, hemos presentado una iniciativa en esa línea. También está acogiendo esta medida y en este momento en el País Vasco se están tramitando varios expedientes de declaración de zonas tensionadas en municipios como San Sebastián, Bilbao en este momento, o como usted decía, en Rentería, y otros que también hemos podido, quien haya un poco hecho una búsqueda, Las Arteorias, Zumaya, es decir, que el País Vasco está, por cierto, que no gobierna, gobierna, pero también gobierna el PNV, depende del municipio. Es decir, ustedes están queriendo convertir esto en una batalla contra el Partido Socialista y es terrible que estén castigando a la ciudadanía y no poniendo en marcha medidas a favor del derecho de los ciudadanos a vivir una vivienda digna solamente por llevarle la contraria al señor Sánchez cuando la medida funciona, porque es tan evidente que funciona. ¿Cómo no va a funcionar aprobar una medida que le ponga techo al precio del alquiler? Es decir, que cuando un arrendador, el dueño de una vivienda, vaya a hacer un nuevo contrato, tenga unos límites establecidos por unos precios de referencia. Ustedes no, ustedes creen que el mercado regule, que el mercado que el mercado que sabemos que se rige solo por un elemento que es la rentabilidad económica y por supuesto el tema social le importa tres pepinos y sin embargo ustedes se niegan a utilizar las herramientas legales que dispone hoy el Estado para frenar la sangría y los precios desorbitados de alquiler en Canarias. Gracias. Señor Hernández, varias consideraciones. La primera, este Gobierno está movilizando más instrumentos que nunca antes. Podemos discutir si algunos instrumentos para dar respuesta a la emergencia habitacional son más eficaces o funcionan, o otros funcionan más y otros funcionan menos. Yo eso lo admito, pero estamos movilizando más instrumentos que antes y eso se llama intervenir. Con lo cual no estamos dejando que el mercado se regule solo, estamos interviniendo en el mercado con distintos instrumentos e incentivos. Lo que, claro, las intervenciones no pueden ser que sean para lo positivo y lo negativo. Habrá algunas que son negativas y otras que son positivas. Y digo esto porque cuando usted habla a los ciudadanos y dice que la medida es limitar el precio del alquiler, parece que estamos diciendo que los alquileres que ya existen le vas a bajar el precio y eso no es verdad. Son los nuevos contratos. Y eso también hay que decirlo con claridad. Son los nuevos contratos los que se les pondría una limitación en el precio. Lo que ya existe, ahí está. Y en esos nuevos contratos, efectivamente, en Cataluña, y yo soy el que lo ha dicho, no sé quién más, pero yo soy el que lo ha dicho, en Cataluña ha bajado los precios un 3%, si analizamos un poco más los datos, nos damos cuenta que los precios, los alquileres que más han bajado son los más altos, es decir, los de 1.500, 2.000, 2.500 euros, los bajos, los de 600, 900 euros, apenas han bajado y en algunos casos incluso han subido, y lo que sí que vemos también es que ha disminuido la oferta. Y a lo mejor en Cataluña se pueden permitir el lujo de disminuir la oferta, pero a lo mejor en las Palmas de Gran Canaria no, porque ya la oferta es absolutamente exigua. Si la oferta hoy, yo entro a cualquier portal, no voy a nombrar ninguno, entro y hay 20 viviendas en régimen de alquiler, si se disminuye, ¿qué significa? Que hay 10. Oye, limitado el precio, pero 10 nada más. Y entonces, 10 nada más, yo lo que quiero es que haya más.
Y yo lo que quiero es que el precio esté lo más limitado posible y haya el mayor número de viviendas en alquiler. Si eso lo logramos juntos, estoy convencido que hoy cerramos un acuerdo para los próximos, no en Las Palmas de Canarias, sino en toda Canarias. Muchas gracias.